El oráculo de Edu. Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en tu canal. El oráculo de Edu. ¿Sabéis qué? Acabo de cachar que casi todas las veces que hago esa presentación, aunque trato que sean todas distintas, como que pongo la boca chueca. O sea que vengo cachando hace rato que parece que como que es un medio un patrón que tengo y ahora lo volví a hacer sin, como me di cuenta mientras lo hacía. Bueno, en fin. En este video les voy a hablar de una serie. En español, el nombre de la serie es Así nos ven, ¿ya? La serie se trata de un caso criminal que sucedió en Nueva York en el 89, 1989, que no sé si la prensa o judicialmente le pusieron el caso de los 5 de Central Park, ¿ya? Porque se trataba de 5 adolescentes, 14, 15 años, que supuestamente habían cometido un crimen atroz contra una mujer que la habían violado y la golpearon, la dejaron en coma, ¿cachai? Y fue súper terrible. Pero finalmente, y esto que les estoy contando, o sea, es algo que se sabe desde el principio de la serie, porque todo el rato la serie lo hace muy evidente, ¿ya? Que estos 5 adolescentes hayan sido los que cometieron el caso fue un invento, lo inventaron, ¿cachai? Y los obligaron como a declarar cosas falsas, porque igual finalmente eran niños, pues a los 14, 15 años, y aparte que eran cabros súper buenos. ¿Y cuál era el tema? Que eran o negros o hispanos, ¿cachai? Estos 5, que aparte entre ellos la mayoría no se conocía, ¿cachai? Pero como que dijeron que no, que esta era una banda de delincuentes. Me aparecía la serie en Netflix y no la quería ver porque... Uy, la guacha que anda enojada. No quiere que hable de esto la guacha, es que igual es heavy la serie. Entonces, hace tiempo... Ven, guachi. Hace tiempo que la estaba cachando en Netflix, o sea que me aparecía como en las opciones, pero no la quería ver porque me tincaba como fome. Y al final no sé por qué me puse a verla en un momento, ¿cachai? Oye, es increíble. Y de verdad que el rato que pasan en tribunal así frente a un juez, es casi nada, ¿cachai? La serie es mucho más que eso, es súper compleja. Yo sentí que estaba muy como armada sobre el concepto de indefensión aprendida, ¿ya? Que es algo que mucha gente ha vivido, muchas minorías, ¿ya? Que tiene que ver con que te dicen tanto que no sirves para algo, o que no eres bueno, o que no puedes, o que no tienes derecho, que finalmente lo terminas aceptando como un dato de la causa y ya ni siquiera lo intentas, como que asumes que vas a fallar o que vaya a estar mal, entonces ya es como ni siquiera ya, ¿para qué lo voy a intentar si ya en verdad no? Que tiene que ver, no sé, pues incluso, por ejemplo, han hecho experimentos con perros, ¿cachai? Que cada vez que quieren salir de un lugar, no sé, no me acuerdo, es que vi unas cuestiones como que los golpeaban, o no me acuerdo qué les hacían, pero algo bien traumático. Entonces finalmente los perros ni siquiera intentaban salir, incluso aunque no hubiera nadie y la puerta estuviera abierta, ya dejaban de intentarlo, ¿cachai? Experimentos atroces, así brutales, ¿cachai? De todas formas, les voy a dejar por acá un video, ¿ya? Que es un experimento que hace una profesora de colegio con sus estudiantes para demostrarles a ellos mismos lo que es la indefensión aprendida y para también demostrarles que en el fondo ellos tienen que saber que ellos valen y pueden hacer lo que quieran, ¿cachai? Independiente de lo que les diga el contexto social o quien sea. Y acá la indefensión aprendida tiene que ver con el tema de ser negro en Estados Unidos, que históricamente ha sido un tema súper cuático, o sea, ya desde los esclavos negros hasta hoy día, que igual siempre, o sea, no sé, no siempre, pero hay un prejuicio muy extendido todavía en Estados Unidos de que, es negro, es criminal. Hubo un crimen, el negro fue, pues, ¿cachai? Y que de hecho acá en Chile, que ahora están llegando más negros, yo no sé si es exactamente igual, pero también tenemos un tema con eso, ¿cachai? Onda que es cuático igual.
Mm. Y que de hecho el otro día en una lectura que le hice a un consultante que habitualmente me pregunta, apareció el tema, po, ¿cachai? También, pues de eso, precisamente del tema de ser negro en Chile y de los prejuicios que hay al respecto y de cómo te pueden discriminar más por eso. Hablar de esta serie es un poco brutal en hartos sentidos, pero también es muy hermosa, ¿cachai? Es muy hermosa porque no, como que nos mueve a reflexiones súper profundas y súper importantes y que tienen que ver con los temas del canal. Por eso se las estoy hablando acá, como estoy haciendo esta reseña, ¿cachai? Como estos temas de en el fondo hacernos cargo, de perdonar, ¿cachai? De en el fondo ser capaz de ponernos en el lugar del otro, etcétera, ¿ya? Bueno, me pasó a mí personalmente viendo la serie que algo que ya les hablé de hecho en la reseña anterior del libro de Buda, también me evocó mucho cuando yo estaba haciendo mi práctica. Todo pensándolo desde la indefensión aprendida, po. Yo cuando llegué al colegio, ¿cachai? Vi al poco tiempo que había un tema con los niños que muchos tenían rabia, mucha rabia, muchos estaban como más para adentro, como más traumados. Bueno, la rabia también era un trauma, yo creo. Pero finalmente todo tenía que ver con que se les daba a diario un trato súper humillante, los indignificaban, los insultaban, les gritaban, les decían que no valían nada, ¿cachai? Entonces yo en el colegio cuando llegué, así como me di cuenta la primera semana que estuve ahí de esto, y que con el tiempo he constatado que es algo que pasa de manera extendida, al menos en la educación chilena, yo creo que mundial, pero al menos en la chilena, quizá en Finlandia no pasa, pero en casi todos lados yo creo que debe pasar por el tipo de sociedad que somos, al menos acá en Occidente, ¿cachai? Como este trato humillante, que te insultan los profesores que se creen más que tú, que el poder les da como esta sensación de que pueden hacer, no sé, como cosas tan terribles en realidad con los niños, ¿cachai? Y yo como me di cuenta de esto, y yo también tengo una historia de indefensión aprendida de alguna manera, en un rato más les voy a contar por qué, yo decidí que no iba a reaccionar, que cada vez que me insultaran, y así lo hice, cada vez que me insultaban, yo decía, bueno, me iba, volvía al día siguiente o más tarde, y les volvía a hablar de otra cosa, me volvían a insultar, me iba de nuevo, volvía otro día, mira un perro que está ladrando afuera, indefensión aprendida, no, no sé, bueno, pero la cosa es que yo empecé así, y así de a poco fui desarrollando una relación súper bonita con todos los estudiantes a los que les hice clase, ¿cachai? También hay que considerar que en grupo los estudiantes, sobre todo que este era un colegio de puros hombres, son súper distintos que así como en la relación persona a persona, pues, de uno a uno, ¿cachai? Entonces yo les quería contar esto, porque hice un día pensando en esto, como en los profesores y el mal uso que hacían de su poder, ¿cachai? Que ya la palabra poder me parece un poco espeluznante. O sea, ya tener el poder sobre otro o otros me parece un poco aberrante, en verdad. Como que es una cosa que creo que ya tiene que acabarse a estas alturas de la humanidad. Uno de los modelos que yo tenía, además de todo lo que leíamos en la U, que era súper distinto a lo que yo veía a diario en el colegio, de cómo supuestamente había que hacer la pedagogía y cómo era una mejor pedagogía, y también a los discursos y argumentos que uno escuchaba de los profesores que defendían aberraciones tan atroces, pero en fin. Bueno, en paralelo a eso, uno de los modelos que yo tenía, que había como encontrado por mi cuenta años antes, era el de Kate Johnston, ¿ya? Kate Johnston fue uno de los creadores de la improvisación teatral. Tiene un libro que se llama Impro, y una de las cosas que él dice era que él, cuando llegaba a hacer una clase, a un curso nuevo, que nunca había tenido clases con él, lo que él hacía era sentarse en el suelo. Y cuando estaba toda la clase, llegaba todo el curso, lo que iba a hacer el curso, todas las personas, él les decía que él en realidad iba a estar en el suelo porque a él le acomodaba mucho más sentarse en el suelo que en una silla, pero que el resto era libre de quedarse sentado en sus sillas
o sentarse en el suelo como él, que daba lo mismo, que cada uno decidiera lo que quería hacer, ¿cachai? Y su argumento para hacer esto era que cuando él se sentaba en el suelo y todos los demás estaban en las sillas, inmediatamente bajaba su estatus. ¿Y por qué le parecía tan importante esto? Porque él dice que la improvisación, y a mí me hace mucho sentido, es una actividad en la cual hay que abrir la puerta así como de par en par para que el inconsciente pase derecho, ¿cachai? Como sin ninguna barrera que lo limite, que en general nosotros estamos limitando a nuestro inconsciente que se manifieste, y claro, se manifiesta de repente en situaciones muy específicas, como cuando tenemos una pelea muy terrible y a lo mejor manifestamos nuestras violencias y fantasmas más atroces, o no sé, pues en situaciones específicas, pero en general en la vida cotidiana el inconsciente está como amarrado, uno lo tiene amarrado. Y él decía, no, el inconsciente tiene que tener libre paso a la acción, ¿cachai? Decía, porque la improvisación se trata de eso, de que finalmente la gente que está improvisando sea capaz de hacer lo primero que le viene a la cabeza sin cuestionarse si eso está bien o mal. Entonces él necesitaba tener su estatus más bajo que el resto, demostrar que a él no le importaba tener el estatus más bajo y que lo tenía más bajo, porque así la gente a la que le estaba enseñando se relajaba, ¿cachai? No sentía la presión de esta jerarquía que está sobre ti, diciéndote, lo hiciste mal, ahí te equivocaste, no sé qué, sino que era como, él súper piola, así como, no, a mí me gusta sentarme en el suelo, ustedes háganlo como quieran, ¿cachai? Me pareció, y me parece bacán. Bueno, la cosa es que yo, en mi práctica, hice una vez una clase experimental y que mi profesora de la universidad me tenía que ir a observar una clase, me iba a poner nota. Yo le dije, mira, anda si quieres, pero ten en cuenta que es una clase experimental, lo que significa que puede salir bacán o que puede salir todo mal, ¿cachai? Entonces, ahora les voy a poner, va a aparecer un pedacito de la clase para que cachen más o menos cómo fue, ¿ya? Lo que sí, antes de decirle, en el pedacito que les voy a poner, aunque yo parezco todo el rato parado, esto empezó conmigo en el suelo, ¿ya? Yo al principio me senté en el suelo, o sea, como que primero les dije, ya, sentémonos en el suelo, no sé qué, y yo me senté con ellos en el suelo. Y luego me paré porque tenía igual que establecer como ciertas directrices. Ya, chicos, ¿le molesta sentarse en el suelo un poco? Sí. Ya, sentémonos en el suelo. No. Ya. Pero qué. El piso. Ya, entonces, ya, siéntese en el suelo. ¿Te puedes sentar en el suelo? Ya. ¿Me puede contar qué piensa del hecho de tener o no tener reglas y códigos compartidos? Siempre va a ser mejor tener reglas. ¿Por qué? Porque si cada uno tiene su regla, va a quedar muy... Háblale a sus compañeros. La cagamos de decirlo así. Va a quedar la cagada. Mucho descontrol. Porque cada uno va a querer hacer lo que quiere. Ya. Y va a encontrar bueno lo que le parece. Pero no es así. ¿No es así? ¿Por qué no es así? Porque mire, si todos tienen una regla, todos vamos a seguir esa regla y todos vamos a seguir bien. No hay no va a haber tanto descontrol. En cambio, el que no la sigue, ya hay una... Lo van a juzgar, va a pasar por distintos métodos. Lo van a juzgar, va a pasar por distintos métodos y sobre todo no se va a poder entender por la gente que quiere entenderse. Finalmente la canción, para dar a entender esta idea de ser diferente, de portarse mal, de ser indisciplinado, necesita una estructura. Y esa estructura todos la comprendemos y la entendemos porque la compartimos. Y esa estructura tiene que ver con la forma de una canción. Estrofa, estribillo, y además ocupa otras estructuras un poco más complejas como la intertextualidad, que son estructuras que todos manejamos y comprendemos. Y además ocupa la estructura del idioma, que es el español. Y también todos lo entendemos. Si no ocupara esas tres estructuras que todos entendemos, jamás podría dar el mensaje de portarse mal y de ser indisciplinado. Pregúnteme para todo el curso. No tiene nada que ver eso de es mejor tener reglas porque si no se pueden romper. ¿Cómo? Que es mejor tener reglas porque si no se pueden romper. Sí, pues si no hay reglas no se pueden romper porque en realidad no se puede entender para romper. Obvio, pero imagino que, por ejemplo, la gente, a mí me parece la gente que rompe las reglas por alguna, no sé, o algún accidente que te dé, o algún... Pero ya, ok, si romper las reglas está bien, nadie dice que no hay que romperlas. Pero hay que tener un lenguaje común para poder romperlas. Si no, ¿qué va a romper?
punto es que sería un mundo sin reglas porque todos harían lo que quisieran. Sí, Y no tendrían eso como esa adrenalina que le gusta romper una regla. No tendrían la adrenalina y tampoco podrían comunicarse con otros. Mi profesora luego de esa clase, que le cargó y me puso súper mala nota en relación a las notas que me había sacado antes yo, que ya me había ido a observar una clase el primer semestre y me había ido súper bien y me dio críticas súper negativas de lo que yo había hecho. Y una de las cosas más importantes y a la que ella le dio más valor fue el tema de la jerarquía. Que según ella, mi jerarquía estaba así con la de los niños, o sea, iguales, al mismo nivel. Y que lo que yo tenía que hacer para la próxima vez que ella me fuera a observar era lograr esto, que yo estuviera acá y los niños acá. Que si yo no lograba esto, la nota iba a ser cada vez peor. O sea, me coaccionó con la nota, ¿cachai? Y yo, que en ese tiempo, bueno, como les he contado, estaba haciendo terapia psicológica. Y con mi psicólogo habíamos descubierto que como mi tema principal era el conflicto de valía. O sea, que yo sentía que yo no valía, ¿cachai? Y que cuando uno tiene conflicto de valía, finalmente se agarra de puras cosas externas para como tener un sucedáneo de valor personal, como para armarse un valor medio ficticio de uno, ¿cachai? Porque lo cierto es que uno tiene que sentir que vale solo por ser, porque uno es una persona en este mundo nomás, po. Pero cuando empezáis a creer que valí por el auto que tenís, por la casa, por el trabajo, por la ropa, por, no sé, cómo hablas, o por el color de tu piel, o lo que sea que está fuera tuyo, ¿cachai? Estáis como con un problema de valía. Entonces, ojo ahí, para que se observen ustedes también sus días. Bueno, la cosa es que yo con mi conflicto de valía, me pareció terrible que me hubiera puesto una nota tan baja y que me decía que cada vez iba a tener peor nota. Y algo que yo sabía que era de una manera y que a mí no me cabía ni una duda que para mí al menos era cierto, que era que a los niños había que tratarlos con amor y sin jerarquías, ¿cachai? Como que lo dejé tan de lado, y me transformé de una manera tan atroz y empecé a hacer todo lo que yo había visto y que me horrorizaba ver que hacían los otros profesores con los niños, ¿cachai? Dejé de creer en mí. Obviamente los niños reaccionaron, eran más agresivos conmigo que lo que habían sido al principio y que lo que eran con cualquier otro profesor que fueran agresivos, ¿cachai? Los que eran más agresivos, otros como que no me hablaron más, ¿cachai? Fue atroz. Y perdí todo el trabajo que había ganado, pues, que era súper interesante y súper aportante tanto para ellos como para mí lo que estábamos logrando. Quiero volver ahora a la serie que se llama Así nos ven, ¿ya? Y como que quiero que nos enfoquemos en el nombre en inglés. When they see us, ¿cachai? When they see us. Entonces, que en español es cuando ellos nos ven. Es súper parecido. Pero hay un detalle en el nombre, que es la palabra as, que se escribe US, que es la última palabra del título, ¿ya? When they see us. Ese as es un pronombre personal, átono creo que se llama, que juega como el rol de complemento directo, como que indica el complemento directo, que en el fondo es nosotros, cuando ellos nos ven a nosotros, ¿cachai? Nosotros es el complemento directo. Bueno, entonces ese nos, cuando ellos nos ven, que en inglés es us, ese nos, us, ¿cachai? Yo pienso que en el título tiene una doble función, que es decir cuando ellos nos ven y a la vez como insinuar a Estados Unidos, porque la abreviación de Estados Unidos, en inglés, Estados Unidos es United States y la abreviación es US, que es, o sea, US, ¿cachai? Entonces se escribe igual que nos y finalmente la serie de lo que habla es del sistema judicial de Estados Unidos, ¿cachai? Y de cómo este sistema judicial comete una injusticia atroz a sabiendas de muchos de los actores contra niños que ni siquiera han empezado sus vidas y que de criminales tienen menos que cero, ¿cachai? Como que no hay por dónde sacarle el lado criminal a esos niños. Los coaccionan, como mi profesora con la nota a mí,
para que den unas declaraciones falsas, para que se inculpen mutuamente entre ellos. Y entonces a mí me parece súper interesante que el título tenga esta palabra, porque si la vemos así, como en ese doble significado entre nosotros y Estados Unidos estaría en el fondo mostrando el sistema judicial de Estados Unidos que comete esta injusticia atroz contra nosotros. Y esas dos cosas están contenidas en la misma palabra. Pero, ¿cuál es el tema acá? La serie Cuando ellos nos ven se refiere a cuando ellos nos ven a nosotros los negros, pues, ¿cachai? Entonces, aunque la injusticia es contra nosotros los negros, ¿cachai? Igual ahí también hay un grado de responsabilidad de nosotros los negros, porque finalmente nosotros los negros y cada una de las personas que viven en el mundo es responsable porque de la realidad en el fondo en la que vive y de lo que esa realidad le devuelve como respuesta, ¿cachai? Cada uno está co-construyendo la realidad con todo el resto, o sea, en un diálogo con el resto, nosotros construimos la realidad en la que vivimos, ¿cachai? Y que la reflexión también es aplicable a lo que ha pasado en Chile con la crisis social y en un montón de países, etcétera, ¿cachai? En el sentido de que, ok, la injusticia que se cometió contra estos niños es terrible, pero volviendo a la indefensión aprendida, ¿cachai? ¿Por qué una persona permite que en el fondo le implanten la creencia de que no vale o de que es un criminal y finalmente los niños, sus padres, etcétera, todos como que van en este camino en el cual se culpa a estos niños y se les encarcela por un montón de años por un crimen que no cometieron solo por ser negros o hispanos, ¿cachai? Entonces, aquí yo siento que está la idea de que finalmente el mundo refleja, por un lado, lo que yo soy, ¿ya? Por otro lado, lo que yo permito que el mundo haga conmigo, y por otro lado, lo que yo mismo he co-construido con el resto del mundo, ¿cachai? Entonces, ahí se abre una pregunta súper interesante, que es, ¿qué quiero ser yo? ¿Víctima o responsable de mi vida? Para pensar. Y frente a esa pregunta, ¿cachai? Como que volviendo a lo que les contaba de mi práctica, de esta profesora que me coaccionó con la nota, yo le hice caso, que es primera muestra de mi indefensión aprendida, ¿cachai? Pero también este estudiante que les contaba al principio, que había sido como más difícil, ¿cachai? Y que al final había logrado como una relación súper bonita con él, que me demoré un semestre entero, ¿cachai? Y que finalmente, frente a mi cambio, después de que mi profesora me coaccionara, fue el que más se enojó conmigo de todos los estudiantes, que yo iba a 4 cursos. Y pasó que, en un momento, yo me di cuenta, ¿cachai? De que en verdad lo que yo había hecho había sido terrible. O sea, en ese momento me di cuenta que había sido terrible para ellos y sobre todo para este niño. Ahora con el tiempo me he dado cuenta que también fue terrible para mí, porque en el fondo me traicioné a mí mismo, pues, ¿cachai? Además de traicionarlos a ellos. ¿Y cómo se llama? Y lo que hice a una semana de terminar mi práctica en el colegio fue que le mandé un WhatsApp, porque mi pensamiento fue, este niño como que ya tenía problemas con la autoridad, ¿cachai? Como que no les creía nada, era súper rebelde, súper agresivo con la autoridad. Yo dije, conmigo logró llegar a un momento en el que vio que igual podían haber algunas personas que representaran autoridad que en el fondo que no lo dañaran, sino que lo ayudaran, ¿cachai? Que era lo que yo de verdad pretendía hacer. Pero finalmente con mi cambio, yo creo que lo que pasó fue como que dijo, bueno, en realidad la autoridad es siempre terrible, incluso cuando parezca que es buena, es peor todavía. Yo creo que eso fue el aprendizaje que él tuvo. Me conseguí su teléfono, su celular, y le mandé un WhatsApp pidiéndole disculpas. La cosa es que ese WhatsApp, no voy a contar toda la historia porque sería muy largo, pero terminó en el celular de mi profesora
de la universidad que me había ido a ver la clase y de la directora de carrera de la universidad. Entonces un día me citan a una reunión. Primero llega mi profesora, súper rara, como que me saluda súper distante, de lejos, como a 2 metros. Hola, Eduardo. Y no se acercó más que eso. Entramos después a la oficina de la directora. Las dos me miraban así, pero terriblemente feo, ¿cachai? Onda, la directora me empezó a insinuar que yo era como pedófilo, que yo, no sé, que tenía ganas como de, no sé, de algo sexual con este niño. Y a mí me pasó, con mi indefensión aprendida, que yo empecé a creerle, po. ¿Y por qué le empecé a creer? Porque mira, acá hago un enganche también con los negros. Yo pienso que en la universidad hubo un tema con que yo era gay, pues, ¿cachai? Entonces las otras pensaban que llegó un WhatsApp, este es pedófilo, pues si es gay, pues, ¿cachai? Que es la típica asociación histórica, como, es mariconcito, entonces debe ser pervertido, seguro que se viola a los perros, a las gallinas y a los niños. Una cuestión muy rara, en verdad. Entonces, cuando estas profesoras me empiezan a insinuar esto, ¿cachai? Como que yo era poco menos que pedófilo, quedé totalmente paralizado, peleé como pude la cuestión, pero la verdad es que, bueno, yo solo peleando contra toda una universidad que en verdad como que se confabuló en contra mío, ¿cachai? Onda, todos así inventaron una red de mentiras y distorsiones de la realidad atroces, ¿cachai? Y yo ni siquiera me atreví como a recurrir como a un abogado o ir como al sistema judicial a pedir ayuda. Fue súper desgastante y al final terminé perdiendo. Obvio, pues estaba solo contra un monstruo que era la universidad. ¿Cachai? Entonces ahí se manifiesta mi propia indefensión aprendida y se hace como el link con la película. Y para no alargar tanto este video, te voy a dejar, ¿ya? Por acá, una tirada que hice sobre un estudiante del colegio de mi práctica con el que la relación fue harto más difícil lograrla que con el resto de los estudiantes, y a la vez cuando yo cambié después que mi profesora me coaccionara con la nota fue harto peor. Entonces, eso, pues ahí te dejo la tirada y también al final del video te va a aparecer en la pantalla chiquitita por si quieres después pinchar el enlace. En la serie se nos plantea algo súper bonito igual, que es que estos niños que son condenados de manera así, pero ya, ¿para qué más injusta? Por un crimen que nunca cometieron y que les destruyen de alguna manera gran parte de su vida, pero ellos logran salir adelante y finalmente, porque como esto está basado en un caso real, hoy día todos han logrado superar eso y como que no hay rencor, yo siento, ¿cachai? Hacia este sistema que los perjudicó. Quizá uno de ellos que en el fondo hizo como una, ¿cómo se dice? Una fundación ya para ayudar a adolescentes que son condenados injustamente y para mejorar el sistema judicial de Estados Unidos. Quizá él esté un poquito más vinculado todavía a lo que ocurrió, pero tampoco es rencor, porque en el fondo, o sea, para mí rencor implica como querer destruir al otro. Y en él yo no siento que haya una intención de destruir, sino de mejorar, ¿cachai? Me parece que es súper bonito en ese sentido lo que nos enseña la película y que de alguna manera es un aprendizaje que yo también tuve estando en este colegio, porque con los niños, como les digo, y con este estudiante en particular, yo nunca he sentido ni un resentimiento, nada, al contrario, siento que yo hice algo muy mal y que yo les debo algo, ¿cachai? Sin embargo, con la gente de la universidad sí pasé un tiempo largo de mucho resentimiento, los odiaba pero profundamente por lo que hicieron, ¿cachai? Y hasta el día de hoy, aunque estoy esforzándome mucho por perdonarlos, ¿cachai? Pero yo sé que todavía no lo consigo y que a veces como que avanzo un poco y después retrocedo y después vuelvo a avanzar y retrocedo. Pero hay algo que es súper bonito porque por un lado está este rencor que me cuesta mucho superar con la gente de la universidad,
pero con los niños del colegio yo no tengo ni un rencor, ¿cachai? Cuando podría tenerlo, porque de hecho mucha gente, creo que casi toda la gente que me habla del tema, claro, cuando yo les explico mis razones, muchos terminan entendiendo también, pero muchos no, ¿cachai? Como que le echan la culpa a este estudiante, pues. Así como, ¿cómo? Después de todo lo que tú hiciste. Y yo digo, pero también hice cosas malas. Y finalmente, aunque yo no hubiera hecho cosas malas, es un niño. O sea, yo era responsable, no él. ¿Cachai? Él era un niño. Onda. Bueno, pero eso no lo logro todavía con la gente de la universidad. Estoy en esa. Pero como que en el fondo quería como que se quedaran con eso finalmente. Que frente a esta indefensión aprendida que se nos enseña desde el entorno, también hacernos responsables, que cuando nosotros somos adultos, nosotros decidimos seguir creyendo o no lo que se nos enseñó, o trabajar para superarlo, ¿cachai? O no. Y frente a eso también tenemos la opción de quedarnos pegados en el rencor sin construir nada positivo, sin hacernos responsables, sin asumir nuestro rol de co-constructores del mundo y de la realidad en que vivimos, o podemos ver a la gente con amor, que es lo que yo intento, como ver a la gente de mi universidad como gente que en el fondo yo decidí en algún momento antes de venir a esta vida que ellos hicieran todo lo que hicieron con lo que pasó, con lo que les conté, para que yo pudiera aprender cosas importantes, que todavía estoy descubriendo algunas, otras más o menos ya las cacho, ¿cachai? Pero que yo creo que sí tiene harto que ver con el tema de la indefensión aprendida. Ellos, la gente de la universidad, que yo me cuesta todavía perdonar, en el fondo han sido grandes maestros para mí, para poder ser capaz de superar mi indefensión aprendida y hacerme responsable de mi vida, de lo que soy y de, en el fondo, de saber que soy válido simplemente por quien soy, ¿cachai? Que es un camino que empecé hace rato, pero obviamente también todavía me falta mucho por recorrer y ellos aportan en este camino. Eso. Espero que este video les sirva, que les haya gustado. Recuerden que si quieren alguna lectura de tarot, al principio del video aparecieron mis datos de contacto, ahora van a aparecer de nuevo. Si quieren darme me gusta, suscribirse al canal, bacán. Y como siempre, les deseo que en sus vidas tengan mucha magia.